Buenos días a todos, soy Luis Frele, va a empezar primero mi compañero José Aracil y luego ya nos metemos en materia técnica. ¿Qué tal? Bueno, como comentaba Luis, mi nombre es José Aracil, trabajo para la empresa Test House, igual que Luis, y bueno, la verdad es que no le quiero robar más tiempo, pero tengo que aprovechar la oportunidad de teneros todos en esta sala para comentaros muy rápidamente lo que hace la empresa, ¿vale? La charla va a ser muy técnica, se va a encargar Luis y yo, pues simplemente que sepáis que voy a estar en el stand aquí fuera y que bueno, podéis hablar conmigo de cualquier necesidad que tengáis en torno a lo que hace nuestra empresa, servicios de consultoría en torno a las pruebas de software, ¿vale? Entonces, hacemos formación, hacemos proyectos, hacemos implantación de herramientas, en este caso toda la parte de ALM. Y bueno, es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado, llevamos desde el año 2000, estamos en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y bueno, tenemos además un centro de offshore en la India, donde pues, podemos hacer todo lo que sería en volumen en cuanto a pruebas manuales, ¿vale? Que además es una de las cosas que vais a ver hoy aquí, que os va a enseñar Luis, ¿de acuerdo? Cómo podemos utilizar la herramienta, todo lo que sería el Visual Studio para poder gestionar estas pruebas manuales, automatizarlas y bueno. Poco más que contaros, no quiero robarle más tiempo a Luis porque la verdad es que es una charla que va a ser muy intensa, donde vais a ver la herramienta en sí. Yo veo muchas caras conocidas que nos hemos visto en otras charlas, hasta ahora pues yo creo que todas las que he dado yo, todos sabéis que han sido bastante de alto nivel, de la herramienta, características, y la que va a dar hoy Luis es ya entrando en detalle, ¿vale? Así que nada, sin más, simplemente presentaros a Luis. Yo creo que muchos de vosotros también le conocéis porque, bueno, es un MVP de Microsoft, con lo cual seguro que habéis tenido algún fuego en vuestras diferentes empresas y a lo mejor pues habéis contactado con él para que os lo solucione. Simplemente que sepáis sus datos de contacto y cualquier otra necesidad que tengáis más a nivel comercial, pues podéis contactar con nosotros. Saliendo de la sala, el primer stand que está es el de Test House, ¿de acuerdo? Sí, yo estaré también luego por el stand, si tenéis dudas. Y bueno, como ya me ha presentado, voy a haceros una introducción a la agenda. También deciros, me gusta que las charlas sean cuanto más participativas, mejor. Entonces, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, las hacéis, levantáis la mano, hacéis la pregunta, me tiráis un objeto, lo que sea, para interrumpirme y hacerme la pregunta, y si no se puede resolver aquí, pues oye, luego fuera en el stand ya vemos, porque no siempre las podemos resolver aquí. Entonces, lo que vamos a ver hoy un poco es, primero, una breve introducción ágil, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto del agilismo? ¿Qué es esto de las metodologías ágiles? Etcétera. Y luego ya vamos a empezar en materia, con pruebas de exploración, las herramientas que tenemos en Visual Studio 2010, qué es el concepto de bug accionable que vamos a tener en Visual Studio 2010, cómo podemos revisar nuestro plan de pruebas, pruebas de regresión, automatización, en fin, todos los puntos que vamos a poder usar con Microsoft Test Manager. Esto va a ser una charla de testing en equipos ágiles, pero de testing funcional, ¿de acuerdo? No va a ser pruebas unitarias, no van a ser pruebas de cargas, va a ser una parte del testing que los equipos ágiles también hacen y que muchas veces olvidamos, que es la prueba funcional, las pruebas de aceptación de usuario. Entonces, bueno, los principios ágiles. Lo primero, ¿cuántos de aquí estáis utilizando algún tipo de metodología ágil? Vale. Scrum, más o menos las mismas manos. De acuerdo. Entonces, supongo que los principios ágiles ya los conocéis. Los pongo en inglés porque los redactaron inicialmente en inglés y se entienden mejor en inglés. Pero vamos, son 4, luego hay otros 12 valores ágiles, pero los principios ágiles son las personas y las interacciones por encima de los procesos y las herramientas. Al final el software lo desarrollamos personas, somos equipos de personas, y lo que tenemos que ver es cómo adaptar las herramientas a nuestros procesos, lo cual no quiere decir que nos inventemos nuestro propio proceso, ¿vale? Eso es otro tema. Pero tenemos que ver cómo adaptar las cosas a las herramientas. Working software. Al final, cuando vamos a un cliente, lo que le entregamos es lo que le aporta valor es software. Lo que tenemos que asegurarnos también con las pruebas es de que el software que le estamos entregando le aporta el valor que él necesita. No solo que no falla, que eso es el mínimo, ¿no? Por así decirlo, que por lo menos no falle. Hay gente que dice, si compila, funciona. Bueno, pues además de que si compila, que no dé pantallazos azules, pero también software que aporte valor, por encima de la documentación. Lo siguiente es colaboración con el cliente. Oye, si te voy a hacer un software, tendrás que ser tú el que me defina cómo tiene que funcionar, qué es lo que esperas, cuándo me puedes decir que algo está completo, por encima de negociación del contrato de, oye, no, esto van a ser 10 horas con un senior, con un junior o con lo que queramos.
Y por último, responder al cambio por encima de seguir un plan. En las metodologías ágiles lo que se intenta es promover el cambio. Oye, esto no es lo que querías, bien, vamos a ver cómo podemos hacer lo que necesitabas, vamos a hablar lo suficiente, vamos a tener la suficiente comunicación como para ver qué es lo que necesitas, para conseguir darte el valor que necesitas. Por supuesto, esto no es que escojo solo un lado, ¿de acuerdo? Esto es que promovemos más desde las metodologías ágiles lo que está a la izquierda que lo que está a la derecha, pero de lo que está a la derecha también vamos a tener que seguir teniendo documentación, vamos a seguir utilizando herramientas, no quiere decir que por encima de las herramientas pues vamos a usar Notepad, no, se trata de usar las cosas con un poco de cabeza. Entonces, lo que también quería enseñaros es el ciclo de vida en Scrum. Con Team Foundation Server 2010, y ya aprovecho también para preguntar, ¿cuántos de aquí tenéis Team Foundation Server en cualquiera de sus versiones? ¿2010? Vale, perfecto. ¿2010 con las herramientas de testing funcionando? Ah, mira, bueno, a medias, pero oye, ya es un avance, ya es un avance. Entonces, bueno, en el ciclo de vida de Scrum lo que tenemos es, no se ve muy bien, hay demasiada luz, pero bueno, lo que primero tenemos es la iniciación del proyecto, en el cual vamos al cliente y empezamos a hacer lo que ahora se llama el Agile Inception. Vamos a ver qué es lo que queremos construir, qué es lo que quiere el cliente, si podemos construirlo, si no podemos construirlo, por cuál es el razonamiento que tenemos para construirlo, y con eso vamos a empezar a sacar las historias de usuario, o requerimientos, como queramos llamarlo. Yo suelo trabajar con historias de usuario. Ahí ya vamos a tener una visión de alto nivel. Aquí ya podemos empezar a pensar en el testing, pero lógicamente es una visión de alto nivel, no vamos a poder... Ah, perfecto, así se ve un poco mejor. Vamos a empezar a pensar en el testing, pero desde un alto nivel. Luego ya vamos a seguir con la planificación de sprints. Oye, ¿cuándo son tus hitos? ¿Cuándo quieres que hagamos una release? ¿Cada 5 sprints? Que tengamos un incremento de producto cada sprint no quiere decir que ese incremento de producto necesariamente haya que llevarlo a producción. ¿De acuerdo? Pensad, por ejemplo, en un Amazon. Si yo simplemente llevo a producción el registro de clientes, pues a lo mejor tiene sentido esperar 3 sprints y llevar el registro de clientes y el catálogo. Luego ya vamos a tener los sprints en los cuales sí que vamos a llegar a un detalle más bajo, estoy pasando muy por encima de Scrum para que nos hagamos una idea, llegamos a un detalle más bajo de lo que queremos construir en ese sprint, un sprint de entre 2 y 4 semanas, dependiendo de qué metodología ágil o de cómo estemos trabajando, lo normal es entre 2 y 4 semanas, no más allá de 4 semanas. Aquí ya podemos empezar a tener una visión más clara de qué es lo que vamos a hacer, y si tenemos una visión más clara de qué es lo que vamos a hacer, tenemos una visión más clara de qué es lo que tenemos que probar, ¿de acuerdo? Como veis, aquí no hay ninguna fase que diga el testing, no es una metodología en cascada en la que construyo un software durante 6 meses, el último día digo, me sobra un día, pues voy a intentar probar lo que he hecho durante 6 meses, no, probablemente ahí ya sea demasiado tarde. Y si no le has enseñado nada al cliente durante 6 meses, probablemente sea demasiado tarde no solo para ver si funciona o no, o sea, si no falla, sino si es lo que quiere el cliente. Entonces, en todas estas fases, cuando nosotros estemos haciendo las pruebas, cuando nosotros vayamos a gestionar nuestro plan de pruebas, dentro del sprint, cuando estemos dentro del equipo de desarrollo para hacer las pruebas, lo que tenemos que tener es, oye, ¿cuándo podemos decir que esto está hecho? ¿Qué es lo que nos va a pedir el usuario para aceptar esto? Lo podemos pedir de muchos modos. No sé si alguno habéis leído el libro de Agile Testing, de Lisa Crispin, que, bueno, por ejemplo, Brian Marick, una de las cosas que dice es trabajar con ejemplos, trabajar sobre las historias de usuario para la aceptación y, sobre todo, la definición de hecho, de cuándo está algo hecho. Yo si, por ejemplo, os pongo, lo vamos a ver todo desde el punto de vista del testing, pero, por ejemplo, yo ahora os digo, yo como cliente tengo un comercio electrónico y quiero ver el total de pedidos del mes pasado para saber cuánto he facturado. Yo estoy seguro que si a más de uno le digo simplemente eso, que muchas veces los historias de usuario y los requerimientos, por desgracia, son tan vagos como eso, si os digo cualquiera de esto, casi seguro que todos estáis pensando en varios combos de selección entre fechas, en un grid que saca todo eso, en un resultado que saca un sumatorio, a lo mejor en columnas ordenables, paginación, pero yo lo que os he dicho es, no, yo lo que quiero saber es el total de lo que he vendido cada mes. ¿Cuántos de vosotros habréis pensado que eso simplemente se soluciona con una etiqueta que ponga el mes pasado has facturado tanto? ¿Vale? Lógicamente, el esfuerzo de desarrollo y el esfuerzo de testing de una cosa y otra es totalmente distinto. Entonces, siempre tenemos que tener claro qué es lo que aporta valor al usuario y decirle al usuario, oye, ¿te vale con que te ponga una cajita de texto y te diga el total? Ah, pues sí, para esta primera iteración me vale, luego ya, según vayamos trabajando, lo vamos completando. Entonces, tenemos que también, cuando vayamos a hacer el testing, tenemos que ir pensando en ese tipo de cosas.
¿Y cuál es el rol de lo que llaman el Agile Tester? Bueno, persona que está haciendo pruebas en un equipo ágil. Tiene que tener un poco de todo, ¿vale? Porque tiene que tener, experto me refiero a experto del dominio de lo que vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Comunicación con los expertos de lo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque el experto muchas veces, la persona que me dice, quiero ver lo que he facturado el mes pasado, no sabe normalmente de grids o de cajas de texto, sino él tiene la idea de lo que quiere. Nosotros también, como equipo de testing, le tenemos que decir, oye, cuando yo vaya a probar esto, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Que las columnas sean ordenables? ¿Quieres ver la caja de texto? ¿Quieres poder seleccionar entre fechas para que te salga el total? ¿Quieres poder seleccionar simplemente un mes y un año para que te salga el total? También tiene que trabajar muy mano a mano con los desarrolladores, también tiene que tener nociones básicas de desarrollo. ¿Cuántos de aquí, por cierto, sois testers o gente que hacéis solo pruebas? Vale. ¿Y gente que hace desarrollo de software? Vale. Pero eso está bien, me gusta que haya gente de desarrollo de software. Supongo que los testers, cuando os digo también lo de que tenemos que saber codificar en parte, os diréis, uff, yo código no quiero tocar. No quiere decir que vayáis a tener que desarrollar software, pero a la hora de automatizar una prueba, que lo vais a hacer junto con un desarrollador, sí que tenemos que entender y sí que tenemos que hacerle entender al desarrollador, no, oye, es que yo lo que quiero verificar con esta prueba automatizada es esto, esto y esto. Y si yo después tengo que mirar cómo está hecha la prueba y tengo que cambiar cosas, unas mínimas nociones de qué es lo que hay hecho. Ya os digo, no se trata de ser los maestros de C#, de VisualBasic.net o de cualquier otro lenguaje, pero sí que tenemos que tener también esa visión. Entonces, nuestro rol como testers, igual que cualquier otra persona de un equipo de metodologías ágiles, que lo que se promueve son los equipos multidisciplinares, no en el sentido de que todo el mundo sabe de todo, nadie sabe de todo. Cuando alguien nos diga, no, equipos multidisciplinares, todos tenéis que saber de todo, no, imposible saber de todo. Los testers sabrán muy bien de hacer testing, pueden tener también nociones de desarrollo, pueden también tener nociones de qué es lo que estamos construyendo, los desarrolladores sabrán desarrollar muy bien, también los desarrolladores tienen que tener parte de testing. Oye, de nada me vale, yo voy a hacer aquí una pantalla que se me ha ocurrido a mí en mi cabeza que esto después para probarlo, pero como yo no lo voy a probar, como no soy el tester, me da igual. ¿De acuerdo? No, no se trata de eso. Todos tenemos que tener, en metodologías ágiles, todos tenemos que tener nuestro área de expertise, pero saber también del resto de áreas. Entonces, con todo este tipo de cosas, dentro del Agile Testing, Brian Marick, uno de los gurús del Agile Testing, sacó los cuadrantes de Agile Testing, ¿de acuerdo? Que es cómo encaja, cuáles son los distintos tipos de test, de pruebas que tenemos dentro de un equipo que estamos haciendo metodologías ágiles, porque yo estoy seguro que todos habéis oído hablar de pruebas unitarias, por ejemplo. ¿Quién no ha oído hablar de pruebas unitarias nunca? Vale. Ahora pregunto, ¿quién hace pruebas unitarias? Bueno, es un porcentaje bastante alto. ¿Quién hace test driven development? Menos, pero hay gente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener también pruebas de ese estilo. Entonces, los cuadrantes que tenemos, lo primero que tenemos son las pruebas unitarias y pruebas de componentes. Es lo más bajo desde lo que empezamos cuando estamos desarrollando, cuando la gente está desarrollando, empieza con eso. Esto lo tenemos en Visual Studio 2010, pero no lo vamos a ver hoy. Y están automatizadas siempre. No tiene sentido pruebas unitarias no automatizadas, por ejemplo, o pruebas de componentes no automatizadas. Lo siguiente ya que tenemos son pruebas funcionales, ejemplos, prototipos, simulaciones, ¿de acuerdo? Oye, no entiendo bien esta historia de usuario, pues voy al jefe, al responsable del producto, al producto owner y le digo, dame un ejemplo de uso de esto, ¿cómo se usa esto? Y de ahí ya puedo empezar a sacar testing. Prototipos, seguro que todos hemos hecho más de una vez el típico alambre, el wireframe, que mira, la navegación de pantallas va a ir así, 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 en esta pantalla vas a tener este y este botón. Aquí podemos tener pruebas automatizadas, veremos que con Visual Studio 2010 vamos a tener pruebas funcionales automatizadas y hay otras que no. Pruebas de prototipos automatizadas, pues va a ser que no tienen mucho sentido. Luego tenemos pruebas de exploración, escenarios. Probablemente, y por lo que vamos a empezar aquí, lo más ágil es pruebas de exploración. Estamos diciendo que dentro de las metodologías ágiles empezamos con planes definidos muy a alto nivel, con planes de historias de usuario muy alto nivel. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Oye, pues yo como tester tengo experiencia en pruebas de exploración y lo que voy a hacer es, vamos a ver cómo funciona el proceso de la compra, pero no lo voy a probar en una determinada manera, que es la que se espera que funcione, sino voy a explorar para detectar cuáles son los posibles puntos de fallo, por dónde es más fácil meter mano al sistema, por qué partes son más críticas del producto a la hora de probar, para después de ahí sacar mis pruebas funcionales. Escenarios, pruebas de usabilidad, pruebas de aceptación de usuario, de
cuándo está completo algo, que aquí normalmente son manuales. Vamos a ver también cómo vamos a medio automatizar pruebas de exploración con Visual Studio 2010. Y por último, las que siempre la gente... ¿Cuántos de aquí también hacéis pruebas de carga, por ejemplo? ¿Y de rendimiento? ¿Seguridad? Menos de seguridad, pero son pruebas que también son necesarias. Lógicamente, dependiendo del tipo de proyecto, no siempre serán... Si yo lo que estoy haciendo es una intranet para mi oficina, que tengo 5 personas, pues bueno, hacer pruebas de carga para 5 personas me parece que está un poco por encima. Y normalmente vamos a usar herramientas y van a estar automatizadas. Veis también que cada prueba, cada conjunto de pruebas tiene sus por qué. Estas son más pruebas enfrentadas a la tecnología, es, oye, ¿cómo se comporta mi sistema? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar mi sistema? Las de allí ayudan más a la programación, tanto las pruebas funcionales como las pruebas unitarias. Las pruebas funcionales en el sentido de, oye, yo cuando estoy desarrollando la pantalla de registro de usuarios, sé qué pruebas funcionales voy a tener que pasar, sé cómo tiene que funcionar eso. Tenemos enfrentadas al negocio, que son todas las de arriba, es cómo va a funcionar esto, qué es lo que se espera de este producto, y las críticas al producto, que es cómo va a funcionar este producto. Entonces vamos a empezar por el testing exploratorio. Y como ya os decía, ¿qué es el testing exploratorio? Explorar. Oye, vamos a hacer, esta historia de usuario es la de yo como usuario quiero poder registrarme en el portal para poder tener acceso a las zonas privadas. O una historia de usuario que no es muy buena, pero una historia de usuario. Entonces vamos a empezar a pensar, ¿cómo puedo explorar el sistema? ¿Qué es lo que puedo hacer en el sistema para probar todo esto? Pues entro por aquí, me registro desde aquí, me registro desde la página de login, pruebo a meter distintos datos en el formulario de entrada de datos. Son pruebas que, lógicamente, las tiene que hacer un tester, ¿de acuerdo? Una persona de pruebas, porque son los... Además, para el tema de pruebas de exploración pasa una cosa. Hay gente que es muy buena haciendo pruebas de exploración y hay gente que no vale para pruebas de exploración, porque las pruebas de exploración son pruebas largas que tienes que probar. Cuantas más combinaciones y cuanto más raras esas combinaciones, mejor. Y no, para eso no vale todo el mundo. Entonces vamos a empezar con el testing exploratorio. Los casos de test de exploración lo que nos van a enlazar es el diseño y la ejecución de las pruebas. ¿De acuerdo? El diseño de las pruebas en el sentido de que una vez que yo ya haya hecho el test de exploración puedo decir, pues puede tener sentido hacer una prueba en la que primero pulso aquí, después introduzco este dato aquí, después envío el formulario, espero el resultado y lo que se me tiene que mostrar es un mensaje de error. ¿De acuerdo? Pero yo he empezado explorando el sistema. ¿Por qué? Porque inicialmente no tengo muchos datos de los requerimientos. Y luego le digo al usuario, oye, ¿es esto, con estas pruebas vamos bien? Sí, pues adelante. El tester va a aprender del producto probándolo. ¿De acuerdo? Probándolo desde el punto de vista de un usuario, del sistema. Esto es muy importante. No lo estamos probando desde el punto de vista de miro a ver si este JavaScript me cambia bien este combo. No, miro a ver cómo un usuario se comportaría si yo cambio este combo y de repente este no salta. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que haría ese usuario? Enfatiza la creatividad, eso está claro. El tester es libre. Y es lo que yo recomiendo para empezar con la planificación. Vamos a ver cómo va el sistema. E incluso los test de exploración pueden hacerse ya sobre prototipos, ¿sabes? Sobre wireframes. Queremos ver cuál es la navegación de pantallas, cuál es el flujo. No me interesa a lo mejor tanto los mensajes de error o si el sistema casca o no, sino ir viendo por dónde va el sistema. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en Visual Studio 2010? Lo primero, el Microsoft Test Manager. Sé que algunos estabais usándolo. ¿Cuántos habéis oído ya hablar del Microsoft Test Manager? Yo veis que pregunto mucho. Vosotros no me preguntáis, pues yo os pregunto a vosotros. Vale, poquitos. La verdad es que es de las novedades que tiene Visual Studio 2010, es una de las más grandes. Microsoft hasta ahora sabéis que no tenía herramientas de testing funcional. ¿De acuerdo? Teníamos herramientas de pruebas unitarias, pruebas de carga, pero de testing funcional no había nada, entonces es totalmente nuevo. Vamos a usar los work items de casos de test. Work items, ¿sabéis todo el mundo lo que es? ¿Hay alguien que no sepa lo que es un work item? Vale. Luego vamos a usar el Test Runner. El Test Runner es una herramienta que está dentro de Microsoft Test Manager, que lo que nos va a valer es, su propio nombre indica, ejecutar los casos de test. Vamos a poder grabar las acciones. ¿De acuerdo? No grabar las acciones para después repetirlas necesariamente, porque si estamos hablando de test de exploración que son aleatorios, entre comillas, no tiene sentido después intentar repetir algo aleatorio, pero si yo grabo una serie de acciones, el sistema da una respuesta inesperada y tengo que decirle a alguien qué es lo que ha fallado, o estoy con un bloc de notas al lado escribiendo todo lo que es como se hace tradicionalmente y no está mal, o estoy grabándolo ahí con el bloc de notas y después le paso el papelito, o tengo algo que me lo proporcione. Entonces ahí vamos a usar grabación de acciones y en general todos los data collectors que vamos a tener.
Después vamos a tener bugs de exploración accionables. Lo veremos también con los bugs. Imaginaros una prueba de exploración. Estoy 2 horas probando el producto y en los últimos 10 minutos es donde encuentro el fallo. Lógicamente no le voy a pasar esa información, toda la información de las 2 horas de pruebas al desarrollador porque se va a volver loco. Oye, te paso exactamente el cachito de grabación en el que ha fallado. Y por supuesto IntelliTrace, que ¿habéis oído hablar ya alguno también de IntelliTrace? IntelliTrace es como la caja negra de un avión, ¿de acuerdo? Cuando funciona, sí. Bueno, IntelliTrace también es una herramienta bastante nueva y sí que es cierto que para hacerla funcionar, también no os voy a engañar, todo lo que vamos a ver aquí, para hacerlo funcionar, sobre todo cuando lleguemos a la parte de Lab Management, no es fácil, no es algo que yo llego, next, instalo mi TFS, instalo mi Lab Management y bueno, funciona, ¿de acuerdo? De todos modos, todos trabajamos casi con productos Microsoft, ahora que no hay nadie de Microsoft en la sala, casi todos estamos acostumbrados a que lo del next, ni en Microsoft ni en ningún otro sistema funciona. Y para eso están los servicios de Test House, claro. Efectivamente. Sí. Entonces, Microsoft Test Manager es una herramienta de gestión de casos de prueba, ¿de acuerdo? Tanto para planificar nuestro esfuerzo de pruebas, como para después ejecutarla y saber cuál es el estado, cuántas pruebas han fallado, cuántas pruebas han funcionado, cuántas pruebas no se han ejecutado nunca, cuál ha sido el resultado de esta ejecución de esta determinada prueba. Nos va a permitir planificar y ejecutar, ¿de acuerdo? Las dos cosas, no vamos a tener herramientas separadas, es una herramienta nueva. Por supuesto, para todo esto necesitamos Visual Studio 2010 Ultimate, o Visual Studio 2010 Test Professional. ¿Conocéis más o menos las versiones de Visual Studio 2010? Sabéis que Visual Studio 2010 es la que queremos todos los que estamos metidos en estos fregados porque es la más cara y es la que tiene todas las funcionalidades. Pero no todo el mundo necesita 2010 Ultimate. Yo de todos modos siempre os recomiendo, poned en vuestro equipo un 2010 Ultimate. Si tenéis un equipo de 200 personas, poned más de uno, pero por norma general, poned al menos uno. Pero podemos poner simplemente Visual Studio 2010 Test Professional para la gente que se va a encargar de hacer el testing. Y lo que sí que necesitamos es Team Foundation Server 2010. Para todo lo que vamos a ver aquí necesitamos Team Foundation Server 2010. Microsoft Test Manager es un gestor de casos y ejecutor de casos de prueba que son work items de Team Foundation Server 2010. ¿Cuántos de aquí tenéis Team Foundation Server 2008 o anteriores? ¿Estáis planificando migración a 2010? Vale. En los proyectos que ya existan, cuando migréis a 2010, todo esto no es automático. Tenemos que copiar, por así decirlo, de la definición de caso de prueba a esos proyectos, pero tampoco es nada especialmente traumático. Y es necesario para la creación de casos de prueba. A pesar de que son work items, los vamos a tener que crear desde Microsoft Test Manager. No los podemos crear desde Visual Studio 2010. Tienen que vender licencias de test profesional. No, tiene razonamiento técnico, porque está todo basado en WPF. Entonces, esto es Microsoft Test Manager, esto sería un caso de prueba, veis que la parte de arriba, la parte de abajo está oculta a posta, la parte de arriba, los que ya conocéis, bueno, si habéis visto work items, veis que es lo mismo que un work item, y si destapamos la parte de abajo, lo que tenemos son los pasos que tenemos que ejecutar y con qué conjuntos de datos. Cuando hacemos test funcionales, normalmente lo que tenemos es un Excel, un Word o cualquier otra herramienta y lo que tenemos es pulsa aquí, pulsa aquí, pulsa aquí, e introduce este dato, vuelve a repetir la prueba, pero en vez de introducir este dato, introduce este otro dato, pues eso es lo que tenemos aquí debajo. Esta parte solo la podemos trabajar desde Microsoft Test Manager. Todo lo de arriba sí que lo podríamos editar desde Visual Studio 2010, ¿vale? El resto de propiedades sí, pero los pasos solo desde Visual Studio 2010. Perdón, desde Microsoft Test Manager. Y también hay una cosa curiosa. Yo ejecuto mi caso de pruebas, si todo va bien, oye, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando falla? Cuando yo le digo al desarrollador, oye, esto ha fallado. Entonces el desarrollador dice, en mi máquina funciona, ¿vale? Vamos, ¿quién no ha oído nunca la frase de en mi máquina funciona? Pues lo que tenemos que hacer con Microsoft Test Manager y con las herramientas de testing que usamos en general es obtener datos. Cuantos más datos pueda darle yo al desarrollador, si le puedo enseñar una captura, un vídeo, lo que ha ocurrido, el event log del sistema en el que estábamos probando, menos probabilidades habrá de que no podamos reproducirlo, porque también la realidad es que a mí me dicen, oye,
hago esto, esto, esto y da pantallazo azul. Yo lo hago en mi máquina igual y no me da pantallazo azul, digo, pues algo hay en la otra máquina o en la mía. No lo sé, pero algo hay. Pero como mi máquina no es la que vamos a entregar al cliente, tenemos que solucionarlo. Entonces, uno de los colectores de datos que más interés van a generar normalmente es IntelliTrace. IntelliTrace es una caja negra del avión. Nos va a capturar la pila completa de eventos de la ejecución de la aplicación. ¿De acuerdo? Yo he ejecutado la prueba contra un sistema, contra una aplicación web que está en un IS, en un Windows 2008, y he capturado todo lo que ha ido ocurriendo. Y más aún, yo le paso ese fichero al desarrollador, ese desarrollador abre el fichero y puede ir depurando sobre lo que ha ocurrido al ejecutar en esa máquina. No está ejecutando la aplicación en local, está depurando sobre lo que ha ido ocurriendo en la otra máquina. Lo vamos a ver funcionar. Ahora, esto es un fichero que se puede adjuntar, ¿a dónde? Pues al bug, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se crea todo esto. Lógicamente, esos ficheros de IntelliTrace, cuidado, porque si ya habéis trabajado con IntelliTrace algunos, sabréis que tienden a expandirse en espacio bastante amplio. Entonces, vamos a ver cómo se crea un caso de test, que ya va siendo hora de demo. Entonces, yo tengo aquí Microsoft Test Manager, ¿de acuerdo? Esta es la herramienta. Si tenemos Visual Studio 2010, pues la tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Se ve bien? ¿Más o menos? Sí. Entonces, esta herramienta tiene varias partes. En la primera que vamos a empezar es en la de planificación, que es donde planificamos los tests. Aparte de lo que es el plan de test, viene de un proyecto de Team Foundation Server. Vamos a irnos para acá, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí mi Team Foundation Server 2010, mi colección de proyectos de Team Foundation Server de 2010 y mi proyecto de Team Foundation Server 2010. Me conecto a él y lo que puedo tener son distintos planes de test. ¿Qué son estos distintos planes de test? Son como nosotros vayamos a agrupar el test. Pues, por ejemplo, plan de test de la iteración 1, plan de test de la iteración 2, plan de test de la iteración 3, plan de test de la iteración de release, plan de test del hito, lo que queramos, ¿de acuerdo? Son nuestros planes de test. Nos vamos a conectar a este que ya está creado. Y dentro de los planes de test lo que vamos a tener son las test suites, ¿de acuerdo? Las test suites es cómo dentro del plan de test agrupamos las pruebas. Tenemos tres tipos de test suites. Tenemos por requerimientos, que es la que os voy a enseñar aquí ahora, manuales y basadas en queries. Bueno, lo normal que es, yo tengo una historia de usuario, un requerimiento y digo, oye, tenemos que agregar casos de prueba que prueben ese requerimiento. Si yo tengo un requerimiento sin casos de prueba, ¿puedo tener la certeza de que eso lo puedo entregar y está bien? ¿Cómo sabe, no ya el agente de pruebas, cómo sabe el desarrollador que lo que han terminado de desarrollar es lo que se necesitaba? Entonces, lo que vamos a tener aquí es, dentro de nuestro plan de pruebas, yo puedo agregar requerimientos. ¿Qué son estos requerimientos? Pues, como ya podéis intuir, work items que pertenecen al grupo, hay un nuevo concepto que son los grupos de tipos de work items, que pertenecen al de requerimientos, que pueden ser o historias de usuario en MSF Agile 5.0 o requerimientos en CMMI. Y yo simplemente selecciono uno de ellos y agrego el requerimiento al plan. Cuando lo tengo agregado, me sale aquí. Sí. Para la de Visual Studio Scrum, sí, también son los de Product, creo que era Product Backlog, lo llamaban. Sí, sí, mirad, cuando creamos aquí la consulta, lo que está filtrando es por esto, en grupo de categoría de requerimientos. Entonces, cuando modifiquemos o cuando hagamos una plantilla nueva para Team Foundation Server 2010, además de definir los tipos de work items, lo que vamos a tener que definir es ese tipo de work item, a qué grupo de tipos de work item pertenece. Entonces, la de Visual Studio 2010 de Scrum, que la ha hecho Microsoft, está bien hecha. Si nosotros no lo hubiésemos hecho bien, no nos saldrían en nuestros requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo aquí mi requerimiento agregado. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir mis casos de prueba. Yo ya tengo aquí un añadido, podemos agregar un caso de pruebas ya existente, ¿de acuerdo? Podría coger cualquier caso de pruebas del ya existente y agregarlo, o crear un nuevo caso de pruebas. Vamos a abrir el que ya tengo creado. Veis que cuando creo un nuevo caso de pruebas es un work item normal y corriente de caso de pruebas. Entonces, este caso de pruebas. La parte de arriba la obvio, porque entiendo que los work items más o menos sabéis todo el mundo lo que son, están asignados a una persona o no, tienen un título, pertenecen a una iteración, etc. Y en la parte de abajo
lo que vamos a detallar son los pasos. Como lo que estoy haciendo aquí es inicialmente crear un caso de test de tipo exploración, de, oye, vamos a probar con distintas combinaciones de datos vacíos para ver qué datos son los obligatorios, qué datos no son los obligatorios, cómo hacer que, lo típico que suele pasar en muchos comercios electrónicos, que agrego un producto a la cesta de la compra y cuando le doy la dirección de envío me saltan 10.000 alertas de que tengo que ponerle hasta la talla de mis zapatillas, ¿de acuerdo? Pues ver qué datos son los obligatorios y vamos a probar. Sí. Estoy viendo ahí que en paso 5, probar distintas combinaciones de datos vacíos. ¿Es realmente adecuado el dejar un paso tan vago como ese? No, esto lo he preparado así más para la demo. Yo no prepararía un caso de prueba tan vago, a pesar de que sea un caso de prueba de exploración. De hecho, un caso de prueba de exploración lo normal es que no tenga prácticamente más que un paso de probar el proceso de compra. Sí, el caso de prueba de exploración puede ser probar el proceso de compra desde distintos puntos de vista. ¿Vale? Pues navegando desde el catálogo, con usuario registrado, con usuario sin registrar. Y son muy vagos, los casos de pruebas de exploración buenos son muy vagos. De ahí luego nos tiene que salir el plan. Le tengo así para que veáis, porque era la demo también, vamos a crear un bug y vamos a solucionar el bug y vamos a hacer pruebas de regresión. Entonces era el que más me encajaba aquí para tampoco estar mucho tiempo probando. Lo que también me interesa es esta pestaña, Tested User Stories. Cuando yo desde aquí tengo un requerimiento, una historia de usuario, agrego un caso de pruebas, inmediatamente Team Foundation Server lo que está haciendo es decir, vale, esta prueba prueba esta historia de usuario. Si yo abro la historia de usuario me va a decir, esta historia de usuario está probada por estos conjuntos de pruebas. Aparte de, uy, qué bonito queda, y sé qué pruebas están en qué sitio, después voy a poder tener informes como, oye, ¿qué historias de usuario están sin ninguna prueba asignada? O ¿qué historias de usuario no se han ejecutado sus pruebas nunca? ¿Qué historias de usuario tienen pruebas que están fallando? Si yo llego al último día de la iteración y una historia de usuario que tengo que entregar tiene pruebas fallando, mal vamos, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo inicial de todo es tener todos los requerimientos de la iteración con sus pruebas asignadas. Luego también podemos tener otro tipo de planes de pruebas, perdón, otro tipo de suites de pruebas. Estas son manuales en las que yo simplemente puedo agregar nuevos casos de test. ¿De acuerdo? Yo creo aquí una nueva suite, la doy un nombre y creo. También una cosa, las que son queries y query-based, las que son suites y query-based suites, sí que tienen multinivel. Las que son de requerimientos, no puedo agregar otra suite de pruebas por debajo de ellas, porque, oye, no tiene sentido los casos de prueba divididos dentro de un requerimiento, tengo los casos de prueba de un requerimiento. Y lo que sí que podemos hacer es que un mismo requerimiento, una misma prueba, pertenezca a varios planes de prueba. ¿De acuerdo? Yo puedo coger esta prueba, la arrastro y la puedo tener en dos suites de pruebas. ¿De acuerdo? Esto es simplemente cómo yo voy a organizar mi conjunto de pruebas. Y otra que está interesante es esta. Con esta vamos a hacer una consulta de work items en la que yo le voy a decir, mira, agrégame aquí todos los casos de prueba que sean, por ejemplo, de prioridad 1. ¿Vale? ¿Veis que ahora mismo no tengo ninguno? Creo la test suite y me vengo aquí y le digo, este va a ser ahora de prioridad 1. Salvo y cierro. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Saldrá? ¿No saldrá? Saldrá, ¿de acuerdo? De ese modo yo puedo tener conjuntos de pruebas que, dependiendo de las propiedades de los work items, se van a agregar automáticamente ahí. Y ya por último de los test plan, lo que yo le voy a decir es la configuración de cómo esos planes de test se van a ejecutar. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden comentar y la que os voy a decir inicialmente es los settings. Los settings que lo que nos van a definir principalmente es qué tipo de entorno voy a tener para ejecutar estas pruebas en los roles. Aquí le voy a decir que voy a hacer pruebas, son pruebas manuales, estoy ahora mismo en settings de pruebas manuales, no automatizadas, entonces siempre las pruebas se van a ejecutar en local, porque soy yo el que con arte y maña le voy a ir dando a los botoncitos, pero las voy a hacer contra un servidor, ¿de acuerdo? Lógicamente en este caso lo que me interesa es, pues a lo mejor grabar en vídeo todas las acciones del local, pero del servidor me interesa la parte de IntelliTrace. Lo que vamos a venir aquí es a configurar los datos de diagnóstico que vamos a coleccionar durante la ejecución de las pruebas. Entonces yo aquí en local le digo, pues mira, me vas a capturar las acciones, vamos a poner el proxy para IntelliTrace y el impacto de test, información del sistema y vídeo. ¿Qué mejor modo de demostrar que algo está fallando
que grabar la pantalla y grabar el casque que haya dado la aplicación o el mal funcionamiento de la aplicación. Y en el servidor, ¿qué es lo que vamos a coger? Pues acciones no, porque no tenemos de hecho ni siquiera acciones en el servidor, no va a ocurrir ninguna acción, todo lo vamos a hacer en local. Pues por ejemplo el event log, IntelliTrace, la información del sistema de qué tipo de máquina era, impacto de test, que lo veremos más adelante, pero vídeo en un servidor, pues tampoco tiene sentido. De lo que se trata es de decidir en qué tipo de entornos vamos a probar y qué tipo de datos vamos a obtener, no se trata de obtener todos los datos de todo. También en IntelliTrace lo que le vamos a decir es si queremos coleccionar solo los eventos o la información de llamadas. Cuando coleccionemos la información de llamadas, va a coger incluso los valores de los parámetros de las llamadas entre métodos. Con lo cual vamos a poder saber que si un método falla, oye, ¿con qué parámetros, qué se le pasó a este método? ¿De acuerdo? Vamos a cerrar aquí. También otro punto importante es, cuando yo estoy probando contra algo. ¿Ese algo qué es? La aplicación que ha sido el resultado de una build. ¿Cuántos tenéis de los que tenéis TFS? ¿Cuántos estáis usando TeamBuild? Pues los que no estéis usando TeamBuild y tengáis TFS, tenéis que empezar a usar TeamBuild. ¿Eh? ¿Para? Sí, sí, claro. Aquí lo que vamos a hacer, de hecho, es una aplicación web. Entonces, lo que vamos a decirle es, oye, cuando yo ejecute este plan de pruebas, vamos a escoger resultados de este tipo de definición de build. ¿Todos sabéis lo que es TeamBuild? ¿Quién no sabe lo que es TeamBuild? Vale, TeamBuild es un proceso que nos compila, nos deja los binarios, incluso nos ejecutaría pruebas unitarias. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro plan de pruebas configurado en modo de cómo se va a ejecutar las pruebas manuales. Luego veremos las pruebas automatizadas, pero las pruebas manuales, ya le he dicho hasta un entorno, que podría ser un entorno virtual o un entorno físico, no hay problema. Lo único que necesitamos es un test agent en las máquinas externas, en los servidores. Sí. Cuando nosotros vamos a coger datos del servidor, por ejemplo lo de IntelliTrace, lógicamente necesitamos algo dentro del servidor que esté cogiendo esos datos. Entonces lo que trabajamos aquí es con test agents y test controllers. Test controller es una máquina que está fuera del entorno de test, ¿de acuerdo? Para así decirlo sería como el TFS, pero para temas de test, podría estar incluso instalado en la misma máquina del TFS, que lo que está es atento a todos los test agents. Y los test agents es un proceso que se está ejecutando dentro del entorno físico, virtual o como queramos, que es un proceso, es una aplicación, que lo que está es, cuando detecta que se van a ejecutar test contra esa máquina, está atento, pues por ejemplo, para coger todos los datos de IntelliTrace, de código que se está ejecutando para el impacto de test. Es decir, el agente correría, digamos, en la plataforma donde se hace Sí. el despliegue de... Cuidado, aquí estamos haciendo los test, para poder tener esa información, nosotros podríamos hacer test contra producción sin necesidad de un test agent, pero no tendríamos IntelliTrace y todo. ¿Vale? De hecho, IntelliTrace no está pensado para producción, ¿eh? Si intentáis capturar IntelliTrace de producción, vais a destruir automáticamente el rendimiento de vuestra aplicación y a todos los clientes que estén conectados. Esto está pensado para los entornos de preproducción. ¿Más dudas hasta aquí? Vale, pues ya tenemos nuestro plan de test, ¿de acuerdo? El siguiente paso va a ser que lo ejecutaremos, pero vamos a continuar un poquitín de teoría. Entonces, para la ejecución de test, ¿qué es lo que vamos a tener? El test runner. Veis que tiene los mismos colorines del Microsoft Test Manager. Realmente lo que hacemos es, nos vamos a la parte de test, seleccionamos un test y le digo uno o varios tests y le digo, ejecuta el test. Entonces nos sale en un lado de la pantalla esto, que ¿qué es lo que tiene? Los pasos del test a ejecutar. Lo mismo que antes teníamos en un Excel o en un Word, pero ahora lo tenemos en un ladito de la pantalla. Y lo que vamos a ir haciendo es, ejecutando paso a paso. Por ahora estamos en pruebas manuales, pruebas funcionales. Entonces, yo ejecuto un paso, miro, ¿ha funcionado? Sí, lo marco como pasado. Miro, ¿ha fallado? Me sale una pantalla de error, marco como fallo. ¿De acuerdo? No tienen más misterio. En los test de exploración, igual, lo que podríamos hacer es ejecutarlos varias veces para hacer distintas simulaciones, porque, oye, si queremos coger solo los datos de una simulación para después generar un bug, pues es más cómodo, pero podríamos hacer todo lo que quisiésemos, porque después lo que vamos a hacer es crear los bugs de exploración, que podemos decirle un rango de tiempo que queremos capturar. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos probando? Que llega el bug, ¿de acuerdo?
y por si alguno tenéis curiosidad de qué es esta imagen tan fea que he mostrado, es el primer bug de la historia. ¿Vale? No sé si alguno lo habéis visto antes, el primer bug de la historia, que está aquí. Sí, que es un moscardón, bueno, no sé si era un moscardón o una cucaracha, una polilla o algo así, que se coló, ¿en dónde? En un relé. Sí, sí, es moth, es verdad. Entonces, ¿de dónde vienen los bugs? ¿Por qué se les llama bug a los defectos? Porque el primero, efectivamente, fue un bug. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el bug? Que también ocurre, perdonad por la animación, no me puedo ganar la vida haciendo videojuegos, ni animaciones, ni nada de esto, ¿vale? Que de repente está aquí, una pelotita, y está dando vueltas hasta que de repente a uno se la colamos. Esto, si realmente le ponemos nombres, puede ser, en los de abajo podemos cambiarlos de orden, porque una vez nos la colarán al desarrollador, otra vez se la colaremos al tester y otra vez se la colaremos al cliente, ¿vale? Y lo que tenemos arriba es el bug. Al final estamos pasándonos el bug de un lado a otro y no se trata de eso. De lo que queremos tener es... En Agile no debería de ser así, pero hay tantas cosas en Agile que no deberían de ser así y que luego vas a los clientes y ocurren. En Agile, ¿cómo debería de ser? En Agile, cuando detectamos un bug, somos un equipo, ¿vale? Y eso es muy importante, me alegra también que lo comentes, porque cuando se descubre un bug en una iteración, no me vale de nada seguir intentando avanzar en el resto de historias de usuario. Ese bug, cuando acabe la iteración, va a seguir ahí, y ese bug me está impidiendo que entregue valor al cliente. Y no caigamos tampoco en el error tradicional de decir, no, esta historia de usuario la tengo completa al 99% o al 90% y solo me queda dar este detallito. Pensad que vais a compraros un coche y el día de la entrega os llega el señor del concesionario y os dice, bueno, tengo aquí tu coche, pero lo tengo al 90%. Tú puedes decir, bueno, si ese 10% que me falta son las alfombrillas, vale, pero si el 10% que me falta son los frenos y el volante, ¿me vale de algo? No. Entonces, cuando encontramos un bug en equipos ágiles, lo primero es responsabilidad del equipo y lo primero es la máxima prioridad, la calidad, siempre. La calidad no va a llegar por sí sola, la calidad la tenemos que poner nosotros. Entonces, para que no nos pasen cosas como esa, ni aun en equipos ágiles, lo que vamos a tener aquí es el concepto de bug accionable. Ahí tenemos nuestro amigo de testing, que los vamos a crear desde el test runner, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy ejecutando un caso de test, descubro un fallo y le digo, vamos a crear un bug, él automáticamente lo que va a hacer es, oye, ¿qué datos tengo disponibles? ¿Qué datos me han configurado para recoger? Vídeo, IntelliTrace, Event Log, información del sistema. Vale, pues yo cojo todos esos datos y ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esos datos cuando estoy creando un bug? Ponerlos en el bug. ¿De acuerdo? Esto no quita tampoco la comunicación cara a cara de metodologías ágiles que digamos, no es simplemente que yo creo el bug, se lo mando al desarrollador, sino creo el bug, se lo mando al desarrollador, hablo con el desarrollador, vemos el IntelliTrace, vemos qué es lo que ha pasado, vemos el vídeo, el tester me dice, no, mira, esto debería de ser así, así, debemos de probar esto así, 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 y lo arreglamos. Entonces, aquí lo que vamos a tener en los bugs es toda esa información. Los bugs de exploración, cuando estamos ejecutando un testing de exploración, imaginad que estamos ejecutando durante 2 horas una exploración del sistema del catálogo, del registro de usuarios. No le vamos a pasar un fichero de IntelliTrace de 10 gigas, ¿de acuerdo? Aunque nos vayamos a sentar con él, con más razón, si me voy a sentar después con él e inspeccionarlo, con más razón, para no darle un fichero de 10 gigas, sino de justo el rango de tiempo de, oye, mira, aquí, que es donde estaba el fallo. ¿Y qué son los bugs? Siguen siendo work items de TFS. Los va a tener acceso el desarrollador, va a tener acceso el tester, va a tener acceso todo el mundo que esté en el equipo y tenga acceso al TFS. Por supuesto, estamos en metodologías ágiles. Esto no es que ocultamos información a ciertas partes del equipo. Si hay un bug, tiene que saberlo todo el equipo. Vale, entonces, fácilmente vamos a ver cómo se ejecutan los tests. Recordamos mi caso de pruebas que tenía yo aquí. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí unos pasos. No es quizás el mejor caso de pruebas de exploración, pero es el que tenemos por ahora. Y ejecuto. Entonces, veis que inmediatamente empieza a inicializar los adaptadores de diagnóstico y me dice, ¿quieres empezar a probar? Sí. No voy a crear una grabación, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no cree una grabación, no quiere decir que por detrás no se estén capturando las acciones. Lo único que es que no voy a grabarla para después reproducirla. Ya veremos eso luego cuando empecemos a poco añadir agilidad al asunto y automatizar, porque efectivamente,
Por ahora, aunque son test de exploración que son de metodologías ágiles, las metodologías ágiles de lo que tratamos es de intentar automatizar lo más posible. Esto, ágil, venir aquí todos los días el tester y empezar a dar botoncitos, no es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a probar. ¿Y qué es lo que me dice mi prueba? Pues abrir la aplicación. Tengo aquí la URL, el ratón me había dejado de funcionar, yo la tengo por aquí, y ejecuto la aplicación. Esta primera llamada va a tardar un poco más, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está conectando al servidor, también todos sabemos que la primera llamada a una aplicación ASP.NET siempre tarda un poco más, si además le estamos añadiendo el sobrecargo extra de IntelliTrace, de coger información del sistema, del test agent, pues oye, también va a tardar un poquitín más esta primera llamada. Recordad que son pruebas funcionales, no de carga, esto no me dice nada de cómo se vaya a comportar la aplicación real, ¿de acuerdo? Ya ha salido. Vale, la aplicación no es muy bonita, pero ha funcionado, ¿no? Pues la marcamos como que ha funcionado. Ahora tenemos agregar productos a la cesta de la compra. Aquí esto sí que podría ser más exploratorio. Lógicamente yo me lo sé. Me voy a venir aquí y lo agrego a la cesta de la compra. No es muy bonito, pero ha funcionado. Pulso en checkout, que es lo que me dicen aquí, me dicen que tiene que haber pantallas. Pulso en continue. ¿Eh? No te he oído. Pular en continuo, sí, es que yo hago pruebas sobre los casos de prueba, entonces se me ha volado ahí. Y oye, vamos a probar con una combinación de datos. Lógicamente, para ahora voy a probar directamente con la combinación de datos que sé que falla, ¿vale? No voy a tirarme aquí haciendo pruebas hasta que falle. Por curiosidad, la aplicación la ha hecho la gente de Microsoft, Javier. Si hay fallos, ¿a quién se los mandamos? ¿Puedo reportar fallos de esto en Connect? A mí a casa, sí. Ah, guay. Vale, y aquí un zip. ¿Me dejo el estado vacío? Vaya, toma, cascajo. Lo primero, aquí estamos todos de acuerdo que esto ha fallado, ¿no? No sé por qué, pero... Y oye, vale que el error no es muy descriptivo, pero aún así vamos a hacer una pequeña capturita de pantalla y le vamos a poner un comentario en el bug. Si dejo el estado vacío, casca. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a hacer siguiente? Crear un bug. Voy a crear un bug de exploración y en este caso voy a coger toda la grabación, porque yo podría haber estado haciendo pruebas con otros datos que hubiesen funcionado, volviendo hacia atrás, volviendo hacia adelante, con otros datos que hubiesen funcionado y solo me interesan los últimos 10 segundos. Como aquí no nos ha llevado mucho tiempo, voy a crear un bug exploratorio y lo que me va a preguntar es, vale, ¿qué rango de tiempo quieres escoger para el bug exploratorio? Vamos a dejarle entero. Aquí está haciendo cosas. Vais a perdonar también si algunas cosas van un poquitín más lentas, pero tenéis que tener en cuenta que ahora mismo aquí tengo ejecutadas a la vez 3 máquinas virtuales, una de ellas con 4 GB de RAM, entonces, aunque la máquina da de sí, no da tanto de sí. Una pregunta muy rápida. Sí. ¿Qué diferencia hay? Porque yo lo que estoy viendo es que ahí has cogido una grabación. ¿Qué diferencia hay entre coger la grabación en ese momento y haberle dado al checkbox de record, la que te parecía al principio cuando le dabas start? Lo vamos a ver luego. ¿Me permites que te lo responda luego? Vale, entonces, ¿qué es lo que damos de alta? Un bug. Fallas y estado... por favor, luego no digáis, es que Luis Fraile en las demos solo ha puesto el título y no ha puesto nada más. Poned un poquitín más de chicha en los bugs, que aunque vayamos a tener comunicación cara a cara, que siempre está bien. Con esto solo, pues, oye, luego nos quejamos a veces de que los testers somos los odiados dentro de los equipos de desarrollo. Vale. Y directamente se lo voy a asignar a alguien que, en este caso, soy yo mismo. Lo que ya vemos aquí es que tenemos vídeo y tenemos una cosa bastante interesante y es que según yo he ido pulsando en si ha funcionado o ha fallado, él ha ido indexando el vídeo, con lo cual yo puedo saltar directamente a cualquier momento del vídeo. ¿Vale? Más ficheros que tenemos por aquí, este que veremos luego, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todas las acciones que han ido ocurriendo, ¿vale? Ya no tengo que apuntarlo yo
aunque no haya seleccionado lo otro, como en la configuración de las propiedades del plan estaba que grabes las acciones que se van ejecutando, está esto grabado, ¿de acuerdo? Y todo esto va a ir al bug. Bueno, yo creo que por ahora ya tenemos bastante información. También, por supuesto, ¿con qué está enlazado? Con el caso de test. Yo este bug, si después me dicen que está arreglado, y lo veremos después porque lo vamos a arreglar, si me dicen que está arreglado, tengo que saber cómo puedo volver a probar que está arreglado. Salvamos y cerramos, resumimos, cierro por aquí y cierra. Bueno, mientras que cierra vamos a pasar a la BPT. Ahora, cuando vuelva al Microsoft Test Manager, antes veíamos pelotita verde porque yo ya lo había ejecutado antes y estaba funcionando. Ahora, ¿qué vemos? Pelotita roja, que quiere decir mal, fatal, peor. Tenemos que arreglar eso ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Comunicación. Lo que nos estaba comentando aquí nuestro compañero. Oye, esto en metodologías ágiles no se trata de... no tenemos objetos arrojadizos. Entonces nos tenemos que comunicar, tenemos que hablar, tenemos que dar... Comunicar, aparte de cara a cara, es dar cuantos más datos, mejor. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear los bugs accionables. El desarrollador no va a tener el Microsoft Test Manager, a no ser que sea un afortunado como yo y tenga Visual Studio 2010 Ultimate instalado en su máquina, pero sí va a tener Visual Studio 2010 y Team Explorer y está conectado a Team Foundation Server. Entonces el tester le llegará, oye, vamos a revisar este bug. Él abrirá el bug. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ver el vídeo, va a ver cuál ha sido el fallo. Si tenemos una captura que sea interesante porque nos haya mostrado datos de la excepción, vamos a ver esa captura. Y sobre todo vamos a ver el IntelliTrace. ¿De acuerdo? Si hay suerte, reparamos el bug. Lógicamente aquí va a haber suerte. Bueno, al menos eso espero. Y cuando termina, ¿qué es lo que hace? Hace check-in. Todos sabemos de source control, hacer check-in, check-out. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos check-in? Yo cuando estoy haciendo check-in es por algo. En este caso, ¿qué es? Estoy resolviendo un bug. Entonces, cuando hago check-in digo, este cachito de código fuente, este nuevo check-in va enlazado a este bug. ¿De acuerdo? Lo está resolviendo. Para que después, cuando vayamos mañana, haya una nueva build desplegada, sepamos qué cosas se han corregido o se han hecho nuevas desde ayer. Lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Trazabilidad. Es muy importante la trazabilidad. Y todo, como todo, esto también es acción y reacción. Supongo que ninguno sabéis qué es esto, pero si os digo el volcán este que hubo a principios de año, que sí, tiene gracia especialmente para mí, porque yo tenía que haber dado una charla en el Developer Day con David Salgado y me quedé en Londres, que no estaba mal por otra parte, quedarse en Londres de vacaciones, pero me hubiese gustado estar aquí. Entonces, ocurre esto en Finlandia y en Londres ocurre esto. ¿De acuerdo? Entonces, como con todo, también va a ocurrir aquí. Entonces, vamos a trabajar siempre en pequeños incrementos, pero que tengan reacción. ¿Cómo van a tener esa reacción? Mediante integración continua, frecuente, lo que sea, team build. Todos esos cambios vamos a hacer check-in, se van a compilar y se van a desplegar a un servidor. ¿Qué van a tener también esos pequeños datos? Oye, si yo estoy haciendo check-in, yo sé, Team Foundation Server puede decir, vale, ¿de qué ficheros se han hecho check-in? Este y este. ¿Cuál era el estado anterior de estos ficheros y cuál es el estado nuevo? Pero imaginad que además de eso, tenemos en nuestros tests saben por qué código ha pasado, es capaz de decir, vale, pues si ha pasado por este código, el test, se hace check-in que ha modificado ese código, a lo mejor es conveniente ejecutar de nuevo esa prueba. ¿Me seguís un poco por dónde voy? Entonces, eso nos va a dar el impacto a las pruebas. Cuando alguien hace check-in y se toca código que ya estaba aprobado de antes, esto nos va a decir qué pruebas tenemos que ejecutar. A ver, tampoco nos volvamos locos. Esto no quiere decir que directamente pongamos toda nuestra fe en el impacto de test y no ejecutemos ninguna prueba más que no esté impactada. Hay que seguir probando todas, pero si yo sé que hay pruebas impactadas, tienen prioridad. Cuando un bug se soluciona, ¿qué prueba fue el origen de ese bug? ¿De acuerdo? ¿Qué prueba tengo que volver a ejecutar? Y cuando una historia de usuario se completa, si yo tengo historias de usuario, alguien hace check-in, completa una historia de usuario, esa historia de usuario la tengo enlazada a casos de prueba, 2 más 2 igual a 4. ¿Vale? Entonces, esta demo va a ser un poquitín más larga porque vamos a hacer todo el proceso de lo que haría el desarrollador también.
Lo siento por los que no sepáis tanto de código, nos vamos a meter en código un poquitín de MVC, pero muy leve. Entonces, aquí yo tenía Microsoft Test Manager, pero ahora me voy a la máquina del desarrollador. ¿Qué es lo que tiene la máquina del desarrollador? Visual Studio 2010, en este caso Visual Studio 2010 Ultimate. Y me dicen, oye, que te he dado de alta un bug. Se ve lo que estoy ejecutando, ¿no? Vale. El primer bug, olvidaros de él. Nos vamos al segundo. Dice, falla si estado vacío. Si esto yo estuve probando aquí, tal cual, esto rock solid, esto funciona seguro. Pero vamos a darle un voto de fe. Entonces vamos a ver la captura, por ejemplo. Puf, esto no me aporta nada. Vamos a ver el vídeo en el momento exacto en el que ocurrió el fallo. Y vemos qué es lo que ha ido ejecutando el tester. Y si lo dejo pasar por todo el vídeo, veremos al final el fallo. Aquí ya podemos decir, oye, macho, pues tienes razón, esto está fallando. Pero vamos a ver qué es lo que está fallando. Bueno, también, más información que puedo tener. La típica pregunta, ¿en qué navegador lo has probado? Esta es la máquina del tester, pues ¿en qué navegador lo he probado? Pues lo tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué máquina era el servidor? Pues lo tengo aquí. Información. ¿Veis que esta información yo no la he rellenado en ningún momento? Me creéis, ¿no? Que no estaba preparado de antemano. Bueno, estaba preparado de antemano, pero no relleno. Y lo que voy a abrir es el fichero de IntelliTrace, que esto va a gustar especialmente a la gente de desarrollo. El fichero de IntelliTrace, lo primero que me dice es todos los hilos que se han ejecutado. Tenemos aquí información de hilos. Todas las excepciones, aquí en este caso las excepciones no me van a aportar mucho, ¿por qué? Porque es una aplicación MVC, funciona con un montón de redirecciones, las redirecciones en ASP.NET se tratan como excepciones, entonces tenemos un montón de excepciones. Pero tengo una cosa mucho más interesante. ¿Os acordáis de los pasos de mi prueba? Pues aquí los tenemos. ¿Y os acordáis de que yo iba marcando cuáles han pasado y cuáles han fallado? Pues aquí tenemos el fallo. ¿Y qué es lo siguiente que puedo empezar? A depurar. ¿Por qué no? Esto es lo que se ha ejecutado en el servidor, Cuidado. No estoy ejecutando la aplicación en mi máquina local. Es lo que ha ocurrido en el servidor. Y lo que ha ocurrido en el servidor, cuando el IntelliTrace responda, ¿de acuerdo? Aquí veo todas las llamadas que han ocurrido, todos los eventos que hemos capturado, por ejemplo, consultas de ADO. Pero lo que es mejor es, bueno, nos hemos ido al último punto, que es donde había fallado. Vaya, vaya, exception thrown. Aquí esto bueno, pues sí, efectivamente, aquí se ha lanzado una excepción. Object reference no set la excepción. Buf, qué mal rollo. Vamos a volver hacia atrás, ¿no? A ver qué es lo que ha ocurrido. Pues le doy hacia atrás. Aquí estoy ya en la llamada del método. ¿Qué es lo que tenía esta variable? Un null. Pues sí, efectivamente, si intento hacer esta llamada y este ítem es un null, mal. Sí. Sí, porque TFS lo indexa. TFS lo indexa. De hecho, si ves aquí el candadito es código que yo tengo hecho aquí, que no está hecho checkout. Pero, ¿de dónde viene esto? Pues, oye, podemos seguir volviendo hacia atrás. Ahora ya no voy a ir línea a línea, sino vamos a ir hacia atrás del todo, hacia el punto más alto. Aquí podría seguir viendo, digo, el value null pertenecía a la columna state or province. Ya vamos sacando más. Yo todavía no he ejecutado la aplicación, ni he puesto un punto de ruptura, ni he hecho nada. Simplemente es lo que me ha dado la persona que ha hecho las pruebas. Vamos volviendo hacia atrás, vamos volviendo hacia atrás. Lo siento, Javier, pero no me gusta especialmente cómo han hecho Microsoft la arquitectura de esta aplicación. Vamos volviendo hacia atrás. Vaya, llegamos hasta una acción result, sabemos que es... A ver, esto no quita que no conozca bien la aplicación. Yo llego hasta aquí y digo, pues aquí está la acción result, aquí ya vamos a tener algo. Y, oye, ha pasado por el model state is valid. Y tiene pinta de que no debería de haber pasado por aquí, porque si en el estado era inválido. Y podríamos llegar a ver... Ay, aquí me he ido demasiado hacia atrás.
la clase address, ¿cómo nos llegó aquí? Desde la vista de ASP.NET-MVC. Todos los datos que nos llegaron aquí. Bueno, veis que el IntelliTrace está muy bien, entonces llega el momento de arreglarlo. Yo me he quedado con los nombres, no os los he ido diciendo a vosotros, pero yo como desarrollador me habría ido quedando con los nombres de las funciones que han fallado, los ficheros, etcétera, y ahora me vengo aquí. Y digo, bueno, el primer sitio que había fallado, y uso las cosas de Visual Studio 2010, control, coma, la navegación rápida, get db type, que es la función que había fallado. Doble clic y me voy a ella. ¿Vale? Hay que aprender a usar nuestras herramientas como desarrolladores también. Control, coma, un atajo de teclado bastante interesante. Soy un fanático de los atajos de teclado de Visual Studio 2010. Y vamos, los snippets los tengo por aquí, y lo que vamos a hacer es agregar aquí una comprobación de que, oye, si es null, pues hazme un return. Sí, no es lo más adecuado de código, lo sé, pero simplemente, por lo menos que no casque. El otro sitio, oye, la clase address, control, coma. Yo sé que la clase address está por aquí, digo, vale, pues el stator province tiene que ser un campo requerido. Y usando los mecanismos que tenemos en MVC, de data annotations, etcétera, le digo, este es un campo requerido. Y ya por último me vengo a la vista, lógicamente, si el campo es requerido y no lo rellenamos, se tendrá que mostrar un mensajito de error. Me vengo a la vista, que es esta. Ojalá todos los bugs en la vida real se solucionasen así de rápido. Y lo que le agrego es un mensajito de validación. No os enseño mucho el código porque de aquí el código no es lo que interesa. Yo ya como desarrollador digo, bueno, ahora mismo yo ya podría hacer check-in porque como lo sé de memoria, sé que está funcionando, pero como desarrollador vendría y diría, vamos a ver si esto está funcionando o no. Entonces compilo, ejecuto, vamos un poco cogidos de tiempo. Tiene esto un montón de proyectos para compilar. ¿Dudas hasta aquí de algo? Aparte de todas las del mundo, de cómo echar a andar todo esto. Porque todo esto es bonito cuando ya está funcionando, pero hasta que se consiga hacer funcionar, nadie dice que tampoco sea fácil. Vale, me ejecuta la aplicación, está iniciándose. Siempre me olvido, le tenía que haber dado control F5 para ejecutar sin depurar, que va más rápido. Le está costando. Mientras tanto voy a ir haciendo... Sí, voy a hacer el check-in directamente. Vale, hago el check-in. Cuando me quiera, ahora está la máquina echando humo. Ya está aquí, mirad. Me vengo, yo ya tengo un producto en la cesta de la compra porque he estado desarrollando, he estado haciendo mis pruebecitas. Estoy en el punto de vista del desarrollador. Venga, amigo. Ay. Lógicamente con un estado sí que funciona. Cuando no funcionaba antes es cuando dejábamos el estado vacío. Vale, ahora dejo el estado vacío y me sale el mensajito de introduce un estado. Perfecto. Pues vamos a hacer el check-in. Y cuando hago el check-in de estos ficheros, me vengo a los work items y digo, ¿qué bugs tenía asignado? Este. Pues parece que está resuelto, ¿no? Resolvemos. Y hacemos el check-in. Yo por detrás tengo integración continua y se me ha lanzado una team build, si ha habido suerte. El proceso de team build, para los que no lo conocíais, lo que hace es, obtiene la última versión de los binarios, los compila, ejecuta pruebas unitarias. En este caso no tengo pruebas unitarias, no porque no me gusten las pruebas unitarias, sino porque lo que quiero es que la build vaya lo más rápido posible para la demo, porque la tengo que lanzar varias veces. Ficheritos que tengo abiertos. Y otra de las cosas que hace es, vale, este check-in ha venido por un conjunto de cambios. ¿Qué conjunto de cambios son esos? ¿Qué work item tiene ese conjunto de cambios enlazado? ¿Y cómo afecta esto a pruebas existentes? Tanto pruebas manuales como pruebas unitarias,
Esto funciona también incluso sin Team Foundation Server. En Visual Studio 2010 tenemos el impacto de test que funciona sobre pruebas unitarias, con lo cual cuando yo toco código puede decirme qué pruebas unitarias se han tocado. Vamos a dejarle la build que termine, que tarda nada, tarda normalmente un minutito y pico, para que veáis cómo ya en el resultado de la build vamos a observar todos esos cambios. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplegar esta build a producción. ¿Vale? A producción, bueno, a mi entorno virtual ese que tengo ahí regulero, y vamos a decirle al tester, oye, tienes un resultado de una build nueva, tendrás que ejecutar las pruebas. Vamos a ver si ya ha acabado. Sí. Sí, bueno, depende cómo tengas la build. Si te has metido un fallo de compilación, la build te va a cascar del todo. Si tienes pruebas unitarias, esto no está lanzando... No, esto no está lanzando todavía ninguna prueba funcional ni nada. Simplemente le va a dar la información al tester de decir, alguien dice que ha resuelto el error. De hecho, cuando hacemos el check-in enlazado al bug, lo que hace es cambiarlo a estado resuelto, pero no a estado cerrado. ¿Vale? El que tiene que cerrar el bug realmente es el tester, y lo vamos a ver ahora. El tester va a recibir esa información de que el bug está resuelto y tiene que decidir si cerrarlo o no. Vale, ya ha terminado la build, vemos que aquí tenemos asociado un chainset y vemos que hay más pruebas porque tengo otras demos por aquí, pero vemos que tenemos la prueba que teníamos antes, la de validación en campos y direcciones, ha sido impactada por un cambio de código. Y oye, ya que estamos, vamos a ver qué cambio de código ha sido. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy haciendo lo que sería el proceso normal de trabajo. Pruebo, creo un bug, el desarrollador lo arregla, hace check-in, se lanza la build de integración continua. Entonces, ahora un pequeño inciso que instalo en producción, y os recomiendo a todos que lo hagáis, uso MS Deploy para desplegar aplicaciones web. Entonces cojo los resultados de mi última build, que es esta, y despliego a mi entorno de pruebas. Despliego a mi entorno de pruebas para que cuando el tester ahora ejecute la prueba de nuevo, veamos que ha funcionado. Todo esto ya os digo, no me importa tanto que sepáis lo que estoy haciendo, no, estoy instalando en preproducción, perdón. Si usáis aplicaciones web, estáis ya con Visual Studio 2010 o bueno, incluso con Framework 3.5 y no usáis MS Deploy, os vais a MSDN o a TechNet, tecleáis MS Deploy y aprendéis sobre él porque para desplegar aplicaciones web es de lo mejorcito que han sacado últimamente. Voy a hacerle un IS Reset para asegurarme que coge todo, que esta aplicación a veces me hace cositas un poco raras. Y mientras tanto, veis que aquí en la parte de testing teníamos una build. Pues lo que le voy a decir es, no, oye, no, ya esta build ya ha pasado, tenemos una última, vamos a asignársela al plan. Y me va a decir, cuidado, puede que haya tests que se hayan visto impactados, pues recomiéndame qué test tengo que ejecutar. Los otros los tenemos porque los tengo en varios test suites, ¿de acuerdo? Y digo, muéstrame qué work items se han modificado en esta build. El bug, ¿de acuerdo? Que está asociado a esta build. Voy a comprobar que ya se haya instalado. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Podría irme a run test, pero digo, vamos a verificar los bugs porque aquí me está diciendo alguien que ha resuelto el bug. Me vengo a verificar bugs. Cojo verificar. ¿Qué es lo que me va a hacer verificar bugs? ¿Cómo puedo verificar un bug que tiene asociado un caso de test? Ejecutando de nuevo el caso de test y viendo si funciona. Pues empezamos a probar. Y empezamos a probar de nuevo. Por ahora, ágiles, estamos siendo, en cierto sentido, porque estamos favoreciendo la comunicación, estamos dando mucha información, pero si a mí como tester me dicen que todas las mañanas tengo que venirme aquí al MTM, verificar bugs, abrir el test runner, ir paso a paso por todos los sitios, pues
todavía no estamos siendo todo lo ágiles que podríamos ser con Visual Studio 2010 y TFS 2010, pero estamos cerquita de serlo. Vamos a ver si ejecuta la aplicación. ¿Dudas mientras tanto que tengáis? ¿Ninguna duda? ¿O todo dudas? Vale, esto ha funcionado. Voy a ir un poco más rápido, porque ahora ya simplemente estamos probando. Vale, vuelvo a introducir datos. Sí, lo de Madrid-USA sé que tampoco es muy adecuado. Le doy al billing y ha funcionado, ¿no? Marco todo como que ha funcionado. Vamos a cerrar por aquí. Salvo y cierro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Porque... Como el expected. El expected estaba en el último paso que marca que si hay algún campo vacío tiene que mostrarse un mensaje de error. En la creación del caso de test, sí. Tenemos por un lado las acciones y por otro lado los expected results. Y el MTM, que es muy listo él, me dice, oye, le habías dado a verificar un bug, has marcado todos los pasos como que han funcionado, lo mismo lo que quieres hacer es cerrar el bug. Pues efectivamente, cerramos el bug. Oye, hemos cerrado así en unos minutillos un bug. Ojalá fuese tan fácil. Vale, hasta aquí todo entendido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La vida, aunque fuese tan fácil como esto, no siempre es tan fácil. Entonces, nadie nos impide no volver a caer otra vez en el mismo fallo. Pruebas de regresión, ¿de acuerdo? Y oye, digo, vale, yo quiero volver a evitar caer en el mismo fallo de que si el estado está vacío, de repente porque me quiten el required, porque lo que sea, que me salte la pantalla de error. Pero yo ya tengo un bug, yo no quiero estar todo el día probando así. Pues lo que voy a hacer es crear un caso de test, ya no de exploración, sino con una serie de pasos, desde un bug que ya tenía. ¿Por qué? Porque ese bug tenía acciones grabadas. No tenía una grabación de las que hemos seleccionado, pero en nuestro plan de datos, ¿qué es lo que le decíamos? Grábame todas las acciones ahí, y me las graba también en el bug. Entonces lo vamos a hacer desde el Microsoft Test Manager, y lo que vamos a hacer es, tenemos aquí nuestro bug que está cerrado, y vamos a crear un caso de test desde este bug. ¿Veis también lo que decíamos de las metodologías ágiles? Hemos empezado desde el alto nivel, desde la exploración, hemos creado ya un bug desde la exploración y ahora ya vamos a crear un caso manual de pruebas desde la exploración. Y lo que tenemos aquí es, tampoco la herramienta es perfecta, no nos quita de trabajar, entonces ya tenemos aquí los pasos, por ejemplo, hay cosas que tenemos que limpiar porque también él va cambiando, va grabando las acciones de los eventos de, oye, la ventana padre ha tenido que cambiar a Tailspin Toys Windows Internet Explorer. Si para nosotros es importante que el title cambie, pues esto lo podríamos dejar. En mi caso, lo que voy a hacer es limpiarlo. Pero veis que pulsar en el link de Model Airplanes, en el Blue Yonder, Add Item to Cart, este es el marcado como Step Completed, cambio de ventana que tampoco me interesa, pulsar en Checkout, la ventana cambia, pulsar en Continue, pular en Continue, ahora ya tenemos clic, ahora ya está bien. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que tiene es que va a empezar con todos los datos. Pero aquí vamos a usar otra funcionalidad, porque, oye, yo, bueno, lo primero voy a darle un título que luego siempre se me olvida y me da fallos, validar si estado vacío. Yo lo que quiero realmente es no solo probar con estos datos, sino quiero probar con estos datos cuando sí que haya un estado, cuando no, un montón de cosas. Entonces lo que puedo hacer es esto. Name, last name, el detalle está en la arroba. Mail, address 1, perdonad, si tengo una chuletita por aquí, para no teclearlo todo, si no se me ha escapado, aquí, chuleta. ¿Vale? Puedo introducir todo esto, aquí,
y ¿veis esto que ha aparecido aquí abajo? Yo aquí abajo lo que puedo decirle es, vale, vamos a probar con estos datos. Madrid, USA. Como aquí quería probar lo del estado vacío, lo que voy a hacer es copiar, que nunca me acuerdo, el texto de cuando está el estado vacío. Y el zip. Vamos a ir grabando esto. El resto de pasos que tenía aquí, de todos estos, pues me los voy a quitar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo metido en ese paso. ¿Vale? De aquí directamente paso a clicar en el billing. Voy a quitar todo lo demás que tengo, que no me aporta nada más. Y el resultado esperado es muestra mensaje, aquí es donde se mete el resultado esperado, de estado obligatorio. ¿Qué es lo bueno de tener esto aquí? Aparte de lo que vamos a ver ahora cuando ejecutemos la prueba, que aquí podría agregar nuevos conjuntos de datos para probar, pues, por ejemplo, con los datos de José y lanzar la prueba varias veces. Y ahora sí que va a venir todo esto con las grabaciones, ¿de acuerdo? Pero por ahora vamos a quedarnos en nuestra prueba de regresión ya realizada. Si yo me vengo al plan, refresco, he creado una prueba sobre un bug que pertenecía a un caso de pruebas que pertenecía a este requerimiento. Pues ya inmediatamente esta prueba también pertenece a este requerimiento. Me la ha dejado enlazada, ¿vale? Seguís todo el hilo del enlace. Y lo que tenemos en esta prueba es ya una prueba manual tradicional con un conjunto de datos, que ya os digo que podemos añadir más datos, lo que queramos. Ya tenemos nuestra prueba de regresión, podríamos ir y ejecutarla. Pero queremos añadir más agilidad, queremos tomarnos la píldora ágil esta que dicen, oh, ¿qué píldora tomas, la roja o la azul? No he visto, vamos, sí he visto Matrix, pero no me acuerdo de ella y no soy fanático de Matrix, así que no me preguntéis qué píldora era la buena. Pero sé que la de la agilidad es buena. Entonces, lo que vamos a evitar es la repetición. Y un primer paso para añadir agilidad es la automatización de la repetición. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con grabaciones fast forward, que ahora sí que viene el checkbox que preguntabas tú antes. Entonces, lo que nos va a permitir es grabar y repetir las pruebas o paso a paso o todos los pasos, pero la verificación sigue siendo manual todavía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Voy un poco más rápido con la teoría porque me queda poco tiempo. Pero si me dijiste que hasta ahí 4:30. No son ni 8. Ahí lo pone. Eso está desactualizado. ¿Vale? Entonces, iniciamos el test, pero le digo crear Action Recording. Voy a pasar de las slides ya, voy a ir todo directo por aquí. Entonces, empiezo a probar la aplicación. También depende de si estos señores tienen mucha hambre o poca. Pero la comida es ahí media. Creo que sí. ¿Vale? La primera vez va a tardar un poquitín más en ejecutarse, pero ya vemos aquí arriba veis que tenemos, ahora mismo estamos grabando. ¿De acuerdo? Marco aquí, voy a hacerlo todo del tirón. Ay, perdonad, estoy ejecutando la prueba que no era. Ya decía yo que me faltaban ahí cosas. Perdonad. Claro, me estás ahí metiendo presión. Venga, cierra. No, pues es al revés. Vale, ejecutamos esta, ahora sí. De hecho, lo que voy a hacer, para ir más rápido, es ejecutarla, pero... Ay, no tengo el lightweight. O sea, puedo ejecutarla con distinta configuración a lo que ya he configurado en el plan, como por ejemplo no coger todos los datos de diagnóstico. Vamos a empezar el test. Está grabando. Está conectando. Vale, ha funcionado. Model Airplanes, ha funcionado. Clicamos aquí, ha funcionado.
Add item to cart, ha funcionado, checkout, funciona, continue, funciona, y ahora veis que me sale aquí todo esto, y me sale una flechita azul al lado de esto. Directamente me pongo en las cajas de texto, control V, pegar, veis que me saca el Luis, cambio de caja de texto, veis que la flechita azul pasa al siguiente, control V. Ahora mismo me está enlazando los datos a controles de la aplicación, con lo cual, si yo mañana añado otro conjunto de datos, puedo ejecutar todo esto de nuevo y me va a coger el nuevo conjunto de datos. El estado, que hay que dejarlo vacío, y el zip, control V. Billing, y el resultado esperado, ¿cuál era? Se muestra mensaje de estado obligatorio. Perfecto. Cierro y cerramos. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo ya tengo esto grabado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reproducirlo siempre que quiera. Aún así, todavía no somos ágiles del todo, ¿de acuerdo? Todavía podemos automatizar esto un poco más. ¿Y cómo vamos a automatizar esto? Con Coded UI. ¿Vale? Ahora, cuando que termine de cerrar, yo me puedo venir con el desarrollador. Esto es un trabajo conjunto que hacen el tester y el desarrollador, ¿de acuerdo? Puedo venirme aquí, ay, perdona, esta máquina no, aquí. Y el tester me dice, oye, tenemos que automatizar esta prueba. Pues me vengo aquí al código y lo que voy a hacer es, en mi proyecto de test, crear un nuevo Coded UI test. ¿Y cómo quieres crear tu Coded UI test? Que es un test codificado de interfaz de usuario. Pues yo ya tengo una grabación existente. Si este ha terminado, sí, que ha terminado. Bueno, esto es simplemente deciros que si ahora vuelvo a darle al run, no hace falta que yo repita todas las acciones. Puedo seleccionarlas todas, es decir, ejecutar, y él solo va ejecutándolas. El que sí que tiene que estar atento a qué es lo que ocurre soy yo, como tester, para marcar si el paso ha funcionado o no. Entonces, yo ya tengo una grabación existente. ¿Dónde tengo una grabación existente? En mi caso de pruebas que acabo de ejecutar y que acabo de grabar. Vengo, busco mis casos de prueba, y aquí lo tengo. Los que veis que tienen el simbolito de prohibido es porque no tienen una grabación asociada. Y le digo, OK. Esto está cogiendo toda esa grabación, y vamos a ver ahora cómo aquí en código me ha generado todo esto. Y además es una prueba con enlace a datos. ¿De dónde va a sacar estos datos? Del work item. Si yo mañana al work item le agrego nuevos datos y ejecuto esta prueba de interfaz de usuario codificada, me la va a ejecutar tantas veces como set de datos tenga. ¿Vale? Si yo ahora aquí le doy, vamos a compilar solo este proyectito. Saque. Run test. No hay trampa ni cartón, ¿eh? No estoy tocando el teclado, ni el ratón, ni nada. Ahora me empezará a abrir el Internet Explorer, navegará a esa aplicación, pulsará en todos los links, rellenará todos los datos. Es importante que sepáis que hay dos tipos de test. Por un lado, fast forward, que es lo que nos ha podido enseñar Luis 100%, que es simplemente le dais a grabar y es una ayuda para el tester. No es la automatización tradicional que a lo mejor conocéis muchos de vosotros con otros productos. Eso simplemente le das a grabar y cuando quieres ejecutar la prueba manual le das al play y te funciona. Y luego puedes hacer lo que es Coded UI, que sí que es la automatización tradicional, que seguro que conocéis, ¿vale? Donde ya puedes mejorar ese script y añadirle bucles, comprobaciones y un montón de cosas más, ¿vale? Entonces, Fast Forward es una automatización simple para ayudar al tester manual, y Coded UI es una automatización avanzada que os va a permitir, pues bueno, luego más cosas como integrarla directamente en las builds para hacer pruebas automatizadas de regresión y demás. Vale. ¿Cómo sabe él? Bueno, aquí nos ha marcado que el test ha funcionado, pero ¿cómo sabe él que el test ha funcionado? No lo sabe. ¿Vale? En este punto no lo sabe. Lo que pasa es que cuando no lo sabe, lo marca automáticamente como funcionado. Entonces, lo que podemos hacer es, aquí, añadir un paso de assert. ¿Pero cómo añadimos un paso de assert? He cerrado la aplicación, perdonad, tengo que volver a abrirla. Porque lo que vamos a hacer es comprobar un control determinado. Lo estoy haciendo yo para que salga el mensaje. Madrid, tacatá. La dejo así, ¿vale? Es porque antes he grabado el cierre de la aplicación. Y lo que puedo hacer
es después del clicking button, lo que pasa es que como he grabado el cierre de la aplicación, voy a quitar el cierre del close, puedo decirle, ahora vamos a agregar acciones, pero desde el Coded UI Test Builder. Y lo que me va a salir aquí es una ventanita que me va a permitir decir, mira, lo que tienes que validar, veis, he pulsado en el aspa, es este control. ¿Y qué es lo que tienes que validar? Tienes que validar que la clase sea esta para que salga en rojo, negrita, tal cual, y que el mensaje sea este. Y genero el código. Cierro aquí. Ya nos ha generado aquí el método. Voy a asegurarme que antes he quitado... Bueno, cuando vayáis a meter mano en esto, lo que usamos normalmente es el feature pack que yo tengo aquí instalado. Entonces, para modificar ese método que está aquí en el click billing button, lo que voy a hacer es sacarlo del código generado. Todos sabemos que cuando un fichero tiene .designer.cs no se toca, entonces lo saco de ahí, me lo llevo aquí, y aquí ya lo puedo tocar. Vamos a ejecutar la prueba. Y ahora ya sí que va a hacer la validación. Ahora ya sí que él va a comprobar si el mensaje que se nos muestra es el correcto. Rellena todos los datos que están en el work item. La prueba completa es que yo modifico ahora los datos del work item, veis cómo se modifica, pero como me están amenazando de muerte, no voy a poder hacerlo. Si no, no comes. ¿Vale? La prueba ha pasado. Si yo cambio el mensaje de ahí, la prueba falla, porque lo que está verificando es que es ese mensaje con esa clase de CSS. Si es una aplicación WPF, pues podemos dar cualquier otra propiedad para los asserts, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Automatizar mi caso de test. Yo tengo aquí mi caso de test y tengo aquí una pestañita que es automatización asociada. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo lo automatizo así, siempre va a tirar contra este servidor. Entonces, también voy a hacer un pequeño truco que yo tengo aquí preparado, que tampoco me interesa tanto que lo veáis, simplemente que sepáis que esto se puede personalizar para que el servidor contra el que vaya no sea siempre el mismo. Yo lo que tengo aquí es en unas claves de registro que coja el nombre del servidor contra el que se están ejecutando las pruebas. ¿Vale? Voy a cambiarle el nombre a este método para que sea más legible. Y lo que voy a hacer es asociar esto con mi caso de test. Le abro aquí. Y cuando pulso en automatización asociada, lo que me saca es todas las pruebas que tengo en este proyecto. Si las ordeno, aquí tengo la que acabo de crear. Acabamos de automatizar un caso de test. Ahora ya sí este caso de test se puede ejecutar de muchos modos sin que nadie tenga que estar pendiente de si ha funcionado o no, porque lo estamos haciendo nosotros en el assert, en el Coded UI, ¿vale? Para que esto también funcione del todo, para que podamos ejecutarlo, aparte de hacer checking, ¿cómo sabe el MTM? Perdón, he dado al que no era. ¿Cómo sabe el MTM de dónde tiene que coger esta DLL y ejecutar este método de este tipo de caso de test? De los resultados de la build. Cuando yo he hecho checking, ¿qué es lo que ha saltado? Una build de integración continua. Cuando esa build termine, él ya sabe que cuando yo le asigne aquí el resultado de esa build, que todavía no habrá acabado probablemente, está todavía en ello, él ya sabe que esa DLL está en los resultados de esa build. Si yo no tengo esa prueba de esa prueba de test codificado de Coded UI en la build, en los resultados de la build, cuando yo intente ejecutar esta prueba automatizada va a fallar, ¿vale? Entonces tenemos que incluirlo en nuestra build de integración continua. Vamos a darle un momentito que termine la build de integración continua. No la voy a ejecutar
porque aún así, ¿qué es lo que ocurre? Que alguien tiene que venir y darle aquí al play. Vale, sí, lo podemos meter, haciendo una serie de trucos, lo podríamos meter dentro de la team build. Pero, ¿y si yo lo que tengo es una máquina virtual con un estado conocido en el cual no tiene la aplicación todavía instalada, simplemente tenemos el IS, el SQL Server, yo tengo un tipo específico de team build que dice, mira, cógeme esta máquina virtual, recupera a este snapshot que es el entorno inicial, despliégame la aplicación la despliega con mis scripts, no os penséis que esto es tan listo, le digo, despliégame esta aplicación y él ya sabe qué tipo de aplicación es y ya sabe todo, no. Yo preparo unos scripts, despliégamelos a esa máquina virtual, ejecútame este conjunto de pruebas automatizadas en esa máquina virtual y dime qué es lo que ha ocurrido. Y yo eso lo pongo a funcionar todas las noches. Mola, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vale, yo ya tengo la build terminada, sí. Vale. Yo ya podría asignarla aquí, podría asignarla a este plan, no voy a ver los test recomendados, y lo que podría hacer es venir directamente y decirle ejecutar. Esto me lo va a ejecutar en esta máquina y lo voy a dejar ejecutando para que ahora veamos cómo se ejecuta. Pero lo que voy a pasar es a la parte de Lab Management. Yo tengo aquí mi Lab Center. Lab Center es la parte donde gestionamos las máquinas. Para esto necesitamos un dominio de Windows 2008 R2 o de Windows 2008, un dominio de directorio activo, System Center Virtual Machine Manager, TFS y muchas dosis de paciencia para configurarlo, ¿vale? Pero una vez que lo tenemos todo funcionando, yo aquí lo que tengo son dos máquinas virtuales. Esta, haceros a la idea de como si fuese una máquina física, porque es la que he estado usando para hacer las pruebas. Me he encargado yo de desplegar, me he encargado yo de iniciarla, me he encargado yo de preparar la aplicación. Pero esta la tengo aquí en off, ¿de acuerdo? Si me conecto a ella, porque una de las cosas que podemos hacer con Lab Center es, a través de System Center Virtual Machine Manager, conectarme por remote desktop, bueno, por conexión remota a la máquina virtual, la tengo a off. Pero aquí lo que tengo es un snapshot. Clean State. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es decir, me voy a venir al Testing Center. Vale, la prueba que teníamos se ha ejecutado. Si yo me vengo aquí ahora, veis que ha terminado de ejecutar la prueba, porque está ahí el Internet Explorer abierto. Os lo he enseñado muy rápido porque no tengo tiempo, pero lo que ha hecho ha sido ejecutar automáticamente eso ahí. Yo ahora cojo y digo, pues esta prueba la voy a pasar dentro de mi plan de pruebas a las demos que tengo del ALM. ¿Vale? Ya la tengo aquí. Y aquí mi equipo de Scrum me ha configurado una definición de build que en vez de ir con la plantilla normal, va con una plantilla especial que, aparte de ser la de Lab Management, la he modificado yo para que si las pruebas fallan, me deje un snapshot de la máquina virtual en el estado que ha quedado, me cree un bug automáticamente y me ponga un link al snapshot de esa máquina virtual en el bug. Con lo cual, Con lo cual el desarrollador lo único que tiene que hacer es abrir ese bug, pulsar en ese link y se conecta automáticamente a ese entorno. Si además es un entorno aislado de red, porque podemos tener entornos aislados de red de tal modo que podemos tener varias copias del mismo entorno con el mismo nombre de máquina, con la misma IP y con la misma configuración iniciadas a la vez, lo que le va a decir al desarrollador es, oye, ¿quieres conectarte al entorno actual? ¿O quieres desplegar una copia nueva del entorno aislada de red, regenerar ese snapshot en esa nueva copia del entorno y empezar a trabajar ahí, para así no molestar al tester? También lo vais a ver ahora, no tardo nada, Javier. De todas formas, comentaros, vamos a organizar un workshop de 1 o 2 días. Sobre todo esto. Sobre todo esto, donde lo vais a ver todo en detalle, con vuestras máquinas, trabajando. Entonces, si estáis interesados, os pasáis por el stand o ahora después de la charla habláis conmigo, tomo vuestros datos porque va a haber un número limitado de plazas, ¿vale? Estamos teniendo una demanda muy grande, entonces me dejáis los datos y pues por orden de inscripción, digamos... De todos modos, si queréis ver algo más de esto, luego voy a estar ahí fuera y voy a tener el portátil, ¿eh? Es que como se nos ha ido acortando el tiempo, no... Entonces yo aquí lo que le digo es, mira, vas a lanzar este entorno, vas a recuperar, ¿os acordáis del clean state que tenía ahí? Vas a recuperar este snapshot, vas a compilar la aplicación, ¿vale? Pero ¿cómo vas a compilar la aplicación? Con la otra team build que yo ya tenía aquí configurada, que es una team build normal y corriente de compilación, ejecución de pruebas unitarias. Vas a desplegar un entorno de máquinas virtuales. Puede ser una máquina virtual como este, o puedo tener 50 máquinas virtuales.
si tengo máquinas suficientes, servidores suficientes para levantar 50 máquinas virtuales. Entonces, lo que voy a hacer es tener distintos scripts de despliegue que se van a ir ejecutando en cada una de las máquinas que tengo en el entorno. Y lo siguiente que le voy a decir es, me vas a ejecutar dentro de este test plan este conjunto de pruebas automatizadas. Finish, yo aquí le podría decir que me lo lance todos los días a una determinada hora y simplemente ahora lo voy a lanzar manualmente y ya me voy a casa. Porque esto me va a ejecutar todas las pruebas, me va a pasar todos los asserts y me va a decir si está funcionando o no. Cuidado, no pongamos tampoco toda nuestra fe en esto. El testing manual va a haber que seguir haciéndolo, pruebas unitarias. O sea, esto es ya el rizar el rizo de cuando lo tenemos todo perfectamente preparado. Si esto fallase, de repente se nos crearía un bug como este, le diría al desarrollador, oye, mira, ha fallado alguna de las pruebas automatizadas, tienes una copia del entorno aquí. El desarrollador pulsa aquí, aparte de salir el Navigation Cancel, que es un pequeño bug del Visual Studio, le saca esta ventana y le dice, conectarme a este snapshot de la máquina virtual, conectarme al entorno, al entorno de máquinas virtuales en el estado actual o desplegar una nueva instancia de esta máquina virtual a Hyper-V, recuperar en esa nueva instancia este snapshot y conectarme a ella. Y ya, nada más. Se me saltan los labios. ¿Vale? Esto es para nota ya. Si queréis, ya solo un momentito, por curiosidad, aquí en el Lab Center... El cable, tira el cable. No, todavía no. Tira el cable. No, les dejo porque quiere hablar otro compañero.